importante y que en muchas legislaciones de diversos países y especialmente en la de Perú se ha tratado de poner mucho foco. ¿Qué es lo que sucede? Había una cultura que a veces muy arraigada en algunas empresas, que estaba muy vinculada a temas de tratos distintos, acercamientos corporales, y eso en Perú se trató de realizar es limitar este tipo de prácticas. Incluso aquí hubo una legislación que prohibía determinadas prácticas que le denominaban, por ejemplo, acoso callejero. Entonces, cuando tú pasabas, por ejemplo, por una obra de construcción, era muy recurrente que las personas que trabajaban en la construcción hicieran comentarios inapropiados hacia las personas que circulaban por allí. Entonces, toda esta legislación se trató de regular y le pusieron mucho foco a las relaciones de trabajo. Incluso el Ministerio de Trabajo aquí en Perú tiene una página especializada que se denomina Trabaja sin acoso. Las personas pueden ingresar allí y hacer sus consultas, poner denuncias. Es muy particular porque se quiere generar una cultura y lo que ustedes están haciendo a través de esta capacitación es seguir impulsando una cultura de prevención en la organización, lo cual considero muy favorable. La charla o digamos este curso especializado, yo les pediría una cosa. Traten de mantener sus micrófonos apagados, pero también sean muy activos en la participación. Mientras mayores consultas, mayores preguntas tengan, el curso va a ser mucho más gratificante y todos vamos a salir con mucho mayor conocimiento, porque en las preguntas está lo trascendente. Entonces, ¿podemos ir con la siguiente, por favor? Aquí vamos a iniciar la charla con un video. Para los que no conocen, y obviamente como hay personas de otros países, este es un programa que existía aquí en Perú, un programa de entretenimiento. Entonces, la situación, ¿qué es lo que nosotros queremos reforzar en este punto? El consentimiento hacia determinadas acciones que pueden ocurrir en una relación de trabajo. Esto es un programa concurso, pero es un programa de entretenimiento, pero entre ellos dos también se da una relación de trabajo. Por eso es importante estos dos videos. No sé si me pueden ayudar con la reproducción, por favor, del primer video. Y en la lente era, ya, a ver quién va a sacar a bailar a quién. Pero aguanta, esos tonos eran fantásticos porque además eran mujeres allá. Claro. Y los caballeros acá, ¿no? Los niños acá, niños. Claro, ojo, y después venían y te sacaban a bailar y el paso era el siguiente. ¿Cuál era? ¿Ya? Así, tenías que tocar ¿Y yo más o dónde menos tengo que agarrar? Tú agarras acá, pero casi no agarres, pues tú tienes que estar así, casi no se toca eso. ¿Ya? Así era bailado. Y si te gustaba, te juntabas un poquito más, ¿no? ¿Ya? Así. Ahí. Y si ya eras una lanza, te ponías así y todo el mundo empezaba, oye, mire, ya, pero ya puedes soltar ya, oye. Te ponías así y todo el mundo empezaba, oye, mire, ya, pero ya puedes soltar ya, oye. ¿Qué es lo importante de este primer video? Lo que están reflejando estos dos personas que trabajan en este programa están haciendo una recreación de cómo se bailaban las canciones lentas hace algunos años. Entonces, si ustedes ven, la coconductora se acerca al conductor y de alguna manera le dice, mira, tienes que poner tus manos aquí, así se bailaba. Entonces, el conductor en algún momento dice, continúa con la acción y ella le dice, ya, déjalo allí. Si ustedes se fijan en la última parte, ella incluso hasta se ríe y se ríe de la situación y dice, dejémoslo aquí. Entonces, es algo como que sí participa de la broma. Eso es lo que en el derecho peruano y en cuanto a hostigamiento sexual se denomina el consentimiento. ¿Podemos pasar al siguiente video, por favor? A la continuación. So you tell me how it's gonna be this time. Paco, habíamos empezado. Lo que tú digas. Sí. Lo que tú digas, Jorge. Alberto Rojas, eso. Recordar es volver a vivir. Ponla arriba, tienes que ponerla acá, mujer, acá abajo. Ahí está. Póngale una salsa, mejor para. Mucho gusto. Así yo no puedo trabajar. Así no se sal de atrás también, oye, yo así no puedo trabajar. Alberto Rojas, lo voy a acusar de acoso a este señor. Escúchame, Jorge.
Qué buena A época, ti te ¿no? gustaba, ¿no? Sí, Buena ya me quedó clarísimo época, que te gustaba. claro. Paco seguro era el típico palomilla que esperaba si estaba con sus amigos. Ya viene, ya viene. Y ya los tenían elegidos. Y salían y decían, chapa, nomás ya. Oye, compórtate, ¿ah? Porque ¿sabes qué pasa? Que se aprovecha porque estamos al aire. ¿Qué opinan de esta segunda parte del video? ¿Creen que la persona o la coconductora estaba cómoda con la situación que se da? No, por el ¿Qué No, contrario, opinan? estaba muy por incómoda. supuesto que no. yo también pienso que no. Este es un programa en vivo, ¿no? Entonces, tengamos que ver también el contexto de la situación, porque en un programa en vivo asumo que la conductora en algún momento quería mantener ciertas formas para que la situación no sucediera ni pase a mayores. Pero creo que todos hemos notado la diferencia entre el primer video y el segundo. Porque en el segundo, ella sí muestra su desacuerdo con la situación, incluso las maneras como ella aleja las manos del conductor, incluso menciona a una persona que entendemos es el productor del programa. Entonces ya se nota una incomodidad. Y esto, como yo les decía, es una situación de trabajo y también se da en cualquier organización. A veces pues se puede presentar una broma, se puede presentar un acercamiento, pero el consentimiento de la persona es lo trascendente aquí. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. ¿Ninguna? Seguimos entonces, por favor. ¿De qué vamos a hablar hoy en Buenas Cuentas? En la siguiente diapositiva, ustedes van a ver todos los temas que vamos a ver hoy, que son los principales aspectos de la legislación peruana y de algunos países que sí regulan el tema del hostigamiento sexual. ¿Cuáles son los principales aspectos de la política de San Miguel Industrias respecto de ello y de las empresas del grupo que también conforman? El procedimiento de investigación en caso de un hostigamiento sexual. ¿Cuáles son los principales aspectos del hostigamiento? La determinación de un hecho concreto que se da, porque no toda situación se puede generar un hostigamiento sexual y hay que saber identificar cada uno de los hechos al momento de una investigación. ¿Cuáles son las funciones del comité? Vamos a explicar qué es el comité y cuáles son sus funciones, el procedimiento en sí de investigación, los actos de investigación y al final, como ya les habían adelantado Javier, va a haber una evaluación respecto a los temas que se han visto en esta charla. Pasamos, por favor, a la siguiente, para empezar sobre los principales aspectos de la legislación peruana. La siguiente, por favor. Es muy particular porque en muchos países de la región todavía no se ha regulado específicamente el tema del hostigamiento sexual. Algunas legislaciones como Perú, Panamá, Chile y México sí tienen regulación específica respecto de este tema. En otros países no la hay. En Perú, esta es una norma que existía desde el año 2003, pero la verdad no se le había puesto mucho foco. A partir del 2019, que entró en funcionamiento, digamos, entró en vigencia una norma mucho más estricta que cambiaba toda la regulación, modificando qué se señalaba, qué se consideraba como un acto de hostigamiento sexual, en Perú se empezó a cambiar el chip en las empresas respecto de esto. Por ejemplo, la legislación peruana anterior decía que para que exista un acto de hostigamiento sexual debería tratarse de una conducta reiterada. Ahora la norma te dice que no se necesita que sea reiterado, basta una sola vez. Claro, imagínense en la legislación anterior, una persona que se sentía hostigada sexualmente tenía que esperar 2 o 3 veces para que recién presentara una denuncia, porque la norma exigía eso, y eso aplicaba, se notaba hasta en cierto grado perverso, ¿no? Porque a la víctima la sometía a más de un acto para recién se pueda coger una denuncia. Ahora no, basta con la primera oportunidad para que esto pueda salir. En Panamá existe una regulación desde el 2018. En Chile, a través del Código de Trabajo, que tiene una descripción amplia, se permite también la protección contra el hostigamiento sexual. Y en México también, a través de la Ley General de Acceso de la Mujer a una vida libre de violencia, que data del 2007. La siguiente, por favor.
Aquí queríamos hacer una descripción muy puntual de qué es lo que regula cada una de estas normas. En Perú, lo que se busca es prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones de autoridad o dependencia, con prescindencia de jerarquía, cargo, función, nivel remunerativo o de cualquier tipo. Eso es muy particular, es decir, cualquier tipo de hostigamiento se busca proteger, distintamente de dónde venga. En Panamá también existe una regulación específica que busca prohibir y establecer responsabilidad por todo acto de violencia que se atente contra la honra, la dignidad y la integridad física y psicológica de las personas. En temas de hostigamiento sexual, no solamente es el hecho que se genera, sino las consecuencias psicológicas que una situación como esta puede generar. Por ejemplo, una persona que se siente hostigada por su jefe, seguramente le puede generarle estrés, asistir al trabajo, puede sentir una baja en la productividad, entonces se generan muchos efectos a partir de allí. Por eso se busca en estas legislaciones proteger esta situación. Y en Chile también se regula de una manera específica. Tienes una legislación bastante amplia, pero lo que se busca aquí es que se tomen medidas necesarias para prevenir eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Eso es clave, ¿no? La siguiente, por favor, si fueran tan amables. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna. No ¿Ninguna? por ahora. Perfecto. Seguimos. Principales aspectos de la política contra el hostigamiento sexual. Aquí lo que queremos invitarles es a todos a participar de este Menti. Si ingresan a esa dirección web, www.menti.com, pueden ingresar con este código y lo que queremos que nos ayuden a responder es qué aspectos considera la política contra el hostigamiento sexual, tanto de San Miguel Industrias como CINEA y APROPET. Lo que se les ocurra, por ejemplo, no sé, pues, voy diciendo una idea, el respeto a las personas. Si todos hemos leído la política contra el hostigamiento, podríamos poner qué es lo que necesitamos allí o cuáles son los aspectos que conforman, los principales aspectos, qué es lo más relevante para mí, por ejemplo. Y luego de eso conversamos. Les damos un par de minutos. Para quienes no pudieron ver el código, repito, el código para entrar a la plataforma Menti es 8696-8255. 8696-8255. Luego vamos a ver los resultados. Entiendo. 86. 86. Ya van apareciendo algunos comentarios, luego algunas frases, ya luego las vamos comentando. No sé si todos terminaron de ingresar la información.
Damos unos segundos más. Listo, no sé si podemos volver a la pantalla de Menti para analizar cada uno de los puntos que se ha mencionado. Hay dos puntos que se resaltan muchísimo y que me parece interesante que lo hayan podido destacar en la mayoría de los casos. Es el respeto y la prevención. Son aspectos muy claves en toda política de hostigamiento sexual, porque es el respeto hacia los compañeros de trabajo. Ah, apareció una más también interesante. El respeto hacia los compañeros de trabajo, que es muy clave en toda relación de trabajo, ¿no? Es fundamental. Sin eso creemos nosotros que las relaciones no prosperan. Entonces, tienes el respeto, tienes el deber de prevención, que es inherente a toda empresa, prevenir este tipo de actos. ¿Y cómo se previene este tipo de actos? A través de incentivar políticas, a través de capacitaciones, a través de charlas intensivas al personal, a través, por ejemplo, de la comunicación, de cuando se presenta una denuncia, es dar toda la apertura posible y no sentir como que la persona que está denunciando que ha sido casi culpable de la situación. Entonces, ese tipo de aspectos vinculados a la prevención terminan siendo claves. La tolerancia cero al acoso es muy importante que haya sido resaltada, porque ya cuando nosotros como organización tengamos interiorizados estos aspectos de tolerancia cero, vamos a prevenir con una mayor eficiencia, vamos a poder sancionar aquellos casos que terminan siendo muy graves. Entonces, todo esto nos sirve para poder construir una política y muy potente de cara a la prevención. Y al final lo que resulta de ello es un mejor ambiente de trabajo para todos. Ahí se han mencionado algunos temas también interesantes. Manejo de diferencias, esto también es clave. El bienestar es fundamental, que está vinculado también con aspectos claves de mejora y de desempeño. Si el trabajador se siente en un estado de bienestar, seguramente será mucho más productivo. La libertad para denuncias también consideramos que es clave. Eh, Comentar sobre el estado físico. Quiero tomarme un minuto para comentar acerca del estado físico y para ponerles un ejemplo respecto de ello. Hace unos meses yo estaba dictando una capacitación muy similar para un cliente nuestro también. ¿Qué es lo que nosotros comentábamos? Y lo vamos a ver más adelante. Una de las manifestaciones del hostigamiento sexual es hacer comentarios acerca del estado físico de la persona. Por ejemplo, qué guapo, aquí en Perú se denomina guapo a una persona que es agraciada. Entonces, qué bonito o qué bonita estás. O qué bien te queda esa ropa, esa blusa, esa falda, ese pantalón. Un comentario de este tipo, ¿ustedes consideran que es que puede llegar a constituir un hostigamiento sexual? ¿Qué opinan? No. Dependiendo la No forma en la necesariamente. que te lo... Sí, exacto, dependiendo de la forma como lo puedes, como ese comentario. Depende de la forma. ¿Sí? ¿Todos coincidimos? O incluso el contexto. Por ejemplo, Eh, en el video inicial algo que yo observé es el consentimiento también, ¿no? De la otra persona. el consentimiento, claro, al principio ella consintió porque era parte de la escenificación de este baile, ¿no? Pero ya cuando el otro conductor se acercó de una manera ya, digamos, un poco más sugerente, ella manifiesta su rechazo y dice, no, hasta aquí no más. Entonces, eso es muy importante. Ahora, volviendo al tema de Eric, si esto... Eric, Sí, adelante. solamente para un aporte más. Depende también mucho del lenguaje no verbal, ¿no? O sea, una cosa es decir, qué guapo está alguien o qué bonita está. Bueno,
un cumplido muchas veces, ¿no? Es como para aperturar de repente una conversación amical, etcétera, ¿no? De trabajo cordial. Pero si eso va acompañado de otros gestos, ¿no? Un lenguaje no verbal no apropiado, digamos, a solamente esas palabras, yo creo que ahí sale totalmente de contexto, ¿no? Correcto, correcto. No sé si alguien más tenía, creo que Carmen Mesa quería comentar también, me parece. No, no, no. Perfecto, Este, seguimos. no te preocupes. No, perfecto, cuando gusten. ¿Qué es lo que, Gracias. lo que ha dicho Reinaldo, sí, me parece, no terminé de identificar el círculo, Sí, pero lo que sí, mencionó sí, soy Reinaldo Reinaldo. es clave porque también depende del contexto y muchas personas también lo habían identificado antes, ¿no? Porque si yo le digo de una manera amical, cordial, oye, qué bien te ves, eso puede ser tomado por algunas personas incluso hasta como un halago, un cumplido. Una cliente que era gerente de recursos humanos en esa empresa me decía, Eric, si a mí me dicen esto, yo me siento muy bien, me halaga y como que digo, oye, sí, ¿no? Me alegra el día. Pero puede que haya personas que esto forma parte de su espacio personal y esto puede ser incluso invasivo. Entonces, vamos a aspectos muy claves que se tiene que ver y que mencionaba Reinaldo es el contexto, quién te lo dice, cómo te lo dicen. Entonces, eso termina siendo lo fundamental en un caso de hostigamiento sexual. No me quiero adelantar, pero solo para ponerles un ejemplo que puede ser muy particular en el tema peruano, es que la norma peruana ha considerado como hostigamiento sexual el dar a una persona una mirada lasciva. Entonces, ahí uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué puede ser una mirada lasciva en un caso como este? O sea, una mirada muy sugerente hacia determinadas partes del cuerpo, una mirada que incluso vaya acompañada, por ejemplo, de una mordida de labio muy particular. Esas cosas que la norma no ha definido, pero sí, perdón, pero sí te permite de alguna manera, imagínense una situación, pasa un compañero o una compañera de trabajo y alguien le lanza una mirada provocadora, imagínense, de alguna manera, con una connotación particular hacia cierta parte del cuerpo, la norma peruana busca prohibir ese tipo de situaciones. Entonces, ahí nos sitúa en una situación bastante complicada, porque ¿cómo se prueba eso, por ejemplo? Es muy difícil la probanza, ¿no? Porque a veces ni siquiera tienes cómo acreditar una situación como esta. Entonces, lo que alguien puede ser una mirada lasciva para otra persona, no necesariamente. Es muy particular y a veces hasta muy subjetivo. Entonces, vayamos hacia el respeto, tratemos de mantener relaciones de una manera muy cordial. Si tenemos la duda sobre dar un comentario acerca de la vestimenta de una persona, tal vez mejor limitar el comentario o solo hacerlo con aquellas personas con las cuales sabemos que puede ser muy bien recibido un comentario como este, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que el tema fundamental es rechazar toda forma de violencia o connotación sexual o sexista no deseada. La norma peruana, la Pero no- vámonos, hablamos. perdón, creo que había un comentario ahí, una duda. Sí. Hola. No re- creo que no. ¿Seguimos? Si no hay duda, seguimos. La norma peruana busca rechazar aspectos de connotación sexual o sexista. La diferencia, o mejor dicho, ¿qué es lo sexista? Aquello que está vinculado con estereotipos también. Entonces, por ejemplo, decirle, tú, señorita, o anda, o tú saca las copias, porque cuando sacas las copias es una labor que está enfocada necesariamente a una labor masculina, perdón, femenina. Entonces, este tipo de comentarios, o si alguien llega con una camisa, un compañero de trabajo de color rosa, que alguien le haga un comentario como decir, qué bonita tu blusa. Aquí en Perú, blusa es la prenda de vestir como una camisa que utilizan las mujeres. Entonces, ese tipo de comentarios también busca prohibir la norma. Y lo que se hace a través de la política de San Miguel es rechazar, adecuarse a la norma y rechazar toda forma de violencia o connotación sexual o sexista no deseada. Seguimos, por favor.
¿Qué es importante también con la política? Como la norma estableció, es generar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Y este comité se conforma de manera paritaria. ¿Qué es lo que establece la norma en Perú? Es que el empleador designa a 2 representantes y los trabajadores hacen una votación para elegir a sus propios representantes. Entonces, esas 4 personas forman un comité que se encarga de analizar cada uno de los casos. La labor del comité es clave. Es muy importante porque ellos son los que van a decidir si ocurre o no un caso de hostigamiento sexual. Y a veces hay casos que terminan siendo una línea muy delgada entre si efectivamente se produce o no un caso de hostigamiento. Ahorita Sí, les voy a poner algunos ejemplos. Eric, Sí, sí, tú sí, sabes Víctor. que a mí, bueno, yo soy mayor que ustedes, ¿no? Yo tengo 54 años, pero yo creo que ya llega un momento en que la cosa está empezando a rayar ya de un extremo a otro, ¿no? Yo la vez pasada estaba con mi hijo y salió él, yo lo fui a recoger, mi hijo en ese momento tenía 16 años, y salieron unas chiquitas también que iban a otro auto. Entonces yo le digo, oye, abre la puerta, pues, ¿no? Y él me responde, no, papá, porque si les abro la puerta, una de esas se ofenden, ¿no? Entonces, eso es lo que me respondió mi hijo. Y yo lo único que le he enseñado a mi hijo es que cuando uno va por la vereda, le cede el lado interno de la vereda a la mujer y le abre la puerta a la mujer y le cierra la puerta a la mujer, ¿sí? Entonces, Exacto. yo creo que eso es maravilloso. Yo creo que eso es, no sé qué opinan ahí, hay mujeres, ¿no? Halagador. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso es lindo y eso no se puede perder. Pero mira lo que está perdiendo mi hijo, porque estamos en situaciones en las que estamos desvirtuando, ¿sí? Una situación entre una relación de hombre y mujer. Son sexos distintos, son posiciones distintas, ¿sí? Y evidentemente, esto que estoy mencionando es una situación que desde mi punto de vista es hermosa, es linda. Pero se está dejando porque por otro lado tienes otros extremos en donde la propia mujer, y que muchas de ellas no quieren ser defendidas por las extremistas, no quieren esto. O sea yo creo que este tema está siendo desbordado, ¿no? En muchos casos, no sé si estoy hablando más, pero me permito decirlo, porque es una pena, en verdad es una pena la respuesta de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Porque él quiere abrirle la puerta, porque le abre la puerta a su mamá, le abre la puerta a su hermana, ¿me explico? Porque es lo que ha aprendido, porque eso lo hace ser mejor persona, no sé si me dejo entender. Internamente como ser humano, ¿sí? Él está respetando a la mujer, pero él tiene ese miedo de que sea exactamente entendido al revés, porque hay muchas situaciones como las que estamos viendo y conversando en este minuto, en donde ya te da miedo. Es decir, tú no puedes ya pasar una mujer y tú no le puedes decir a una mujer, o sea, no te digo es una desconocida, pero yo encuentro con una amiga y a mí sí me gusta decirle a una mujer, qué linda estás, o qué bonito tu vestido. Pero estamos llegando a situaciones ridículas en la que o sea, por ejemplo, Liz, creo que hablaste tú, ¿no, Liz? Sí, sí. Digo, cuidado, te escucha tu esposa. Sí, no, está mi esposo aquí. Y llega Liz y dice, oye, qué bonito tu vestido. Dice, ¿eso es un acoso? Acoso, o sea, te denuncio. Te denuncio. Y es abogada, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que es importante, chicos, entender un poco esto, porque a mí sí me preocupa, en realidad. ¿Sí? En fin, nada, ya dije lo que quería decir. Perdón. Ahorita complicamos. Creo que Denis Salinas tenía un comentario también, estaba levantando la mano. Hola, sí, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Mi comentario va un poco también en casi lo último que termina Víctor diciendo. Lo que pasa es que nosotros acá con María Esther y el equipo hemos estado este tema cocinándolo hace bastante tiempo y en una de esas ahí yo me acuerdo que hice una inquietud, una pregunta, iba dirigido un poco a una política de vestimenta dentro de la organización. ¿Y por qué este comentario? ¿Por qué lo traigo aquí al contexto? Porque muchas veces
por ejemplo, acá en Ecuador, personal administrativo no tiene uniforme. ¿Ok? Entonces ellos van con su ropa, un viernes van con un jean roto, porque es la moda, puede ir una blusa con escote, y de pronto, si alguien la ve, se puede sentir acosado porque la está viendo. Y puede haber este tipo de situaciones y decir, me está acosando. Y realmente no la está acosando. O sea, ¿me explico? Entonces, y hay un poco lo que decía Víctor, puede hasta cierto punto rayar un poco, porque realmente no es un acoso, solamente nosotros permitimos que vengan esa vestimenta y la persona se pueda sentir ofendida porque de pronto la miró, ¿no? Correcto. No sé si hay algún otro comentario más. Tengo una consulta. En la legislación peruana, por ejemplo, ¿qué pasa si no el acoso no es a una mujer, sino a un hombre? ¿Está contemplado o no? Perfecto, a eso vamos. A eso vamos, Lisette. Ahora te respondo en 2 minutos. Pero quería referirme al comentario de Víctor respecto de este tipo de situaciones. En un contexto con el cual algunos de nosotros nos hemos criado, como se le dice de alguna manera, es el hecho de cederle el paso a una mujer es un sinónimo e incluso hasta de respeto. Pero muchas personas podrían considerar que no, que yo quiero cederle el paso para poder analizar o ver determinada parte de su cuerpo. Entonces, el tema del hostigamiento sexual puede llegar a generar situaciones como las que planteaba Víctor, porque situaciones que son buenas, que tienen una buena intención, podrían ser tomado a mal. Por eso yo les decía, si tenemos la duda en algún momento de si realizar una conducta, mejor no la hagamos, porque no sabemos terrible, cómo ¿no? va a ser porque esto Pero termina terrible, ¿no, siendo Eric? subjetivo. Sí, correcto. Pero, o sea, lo que me están diciendo, Eric, perdón que interrumpa, me parece terrible, porque empiezas a ser limitado como ser humano a actuar de manera natural, respetuosa. O sea, yo creo que y me disculpan ya, pero yo además que para cómo me tengo que ir, pero lo que quiero decir es que la vida es hermosa sabiendo que el hombre, la mujer quiere ser mujer y no quiere ser más que el hombre. Es la mujer y el hombre. No tiene que haber respeto ni de un lado ni del otro. Falta respeto de ninguna manera. De ninguna manera. Pero estamos poniéndole tantas cosas a la vida que ya muchas veces uno no sabe cómo actuar. En serio. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es lo que a mí me intriga es hasta dónde vamos a llegar. No sé. Es una buena pregunta. Aquí la idea de este tipo de prácticas y de políticas es que se erradiquen aquellas prácticas que puedan terminar afectando el respeto, la dignidad de la persona. Entonces, si por ejemplo el comité denunciara a Eric Castro porque le cedió el paso a una trabajadora de San Miguel y la trabajadora consideró que eso era para que yo pueda admirar determinada parte de su cuerpo mientras ella estaba pasos más adelante, creo que el comité debe ser en estos casos o la gerencia respectiva que analice esto debe analizar en el contexto cómo se dio la situación, considerando antecedentes del trabajador, cómo se dio la situación, el contenido realmente de la denuncia. Todos estos aspectos podrían llevar al comité o al área responsable a determinar, mira, en este caso no se ha presentado un tema de hostigamiento sexual. Y eso va generando también cultura en las organizaciones. Por eso es muy clave el tema de las capacitaciones. Ahora, respecto al código de vestimenta, es importante sí tener un código de vestimenta. Si alguien va, por ejemplo, muy escotado o con un hombre con la camisa tal vez muy ajustada, lo que va a suceder es que vas en contra de la política de vestimenta y podrías ahí conversar con esa persona para decirle, oye, eso no es lo adecuado de acuerdo al código. Pero eso no necesariamente implica una invitación a que los demás puedan hacerle comentarios sugerentes respecto a su forma de vestir. Que le digan, qué bien te queda el pantalón,
depende del contexto, cómo se lo digamos, puede sí llegar a significar un acoso, pese a que haya incumplido, por ejemplo, el código de vestimenta. No sé si hasta allí me deja entender. Sí. Seguimos por favor. Principios que rigen la política de San Miguel es clave, ¿no? La dignidad, la defensa de la persona, la igualdad, no discriminación por razón de género, integridad, intervención inmediata y oportuna, que eso es clave, porque si no haces una intervención inmediata y oportuna, lo que va a suceder allí es que las personas que tienen una denuncia, ya no, los siguientes casos no los van a denunciar, porque van a generar que es una suerte de inactividad por parte de la empresa. Por eso termina siendo clave. La confidencialidad es otro elemento clave, porque si este tema termina siendo conocido por todos el personal, nadie más va a querer presentar denuncias de este tipo. Y el debido proceso es que se respeten las garantías de las partes que están incluidas dentro de este procedimiento de hostigamiento, ya sea se respete el derecho de defensa de las partes, que puedan presentar sus alegatos, sus pruebas, todo lo que consideren conveniente, que sean escuchadas, porque si solo se va a tomar, por ejemplo, la opinión de una de las partes, se termina afectando lo que en el derecho se conoce como el debido proceso. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí queríamos darle un ejemplo. Cada uno de los países tiene responsables del cumplimiento de la política, ya sea recursos humanos, el jefe de compensaciones y beneficios, el comité de intervención frente al hostigamiento sexual. En el caso de San Miguel Industrias en Perú, el responsable es Juan Carlos Palomino, pero cualquier trabajador en San Miguel, ya sea víctima o un tercero, puede activar el procedimiento de investigación y sanción a través del canal de denuncias. Cada país tiene su propio canal de denuncias. Podemos pasar, este es el de Juan Carlos Palomino. Acércate a la oficina o llamas al número que se menciona. Cada uno lo debe tener claro y es bueno muchas veces hacer el refuerzo de estos puntos. Aquí nos vamos a detener un poco, que son las conductas que configuran el hostigamiento sexual de acuerdo a la norma peruana. Típico caso, una promesa implícita o explícita a cambio de favores sexuales. Por ejemplo, si tú haces esto o aquello, no sé, si tú te quedas trabajando conmigo o te quedas hasta tarde o sales conmigo a cenar, se te puede dar un aumento. ¿Qué opinan? Hostigamiento, ¿no? Sí, hay que sí votarlo, es. pues. Sí, Hay que totalmente. votar hay que votarlo. En Bueno, una. lo que pasa es que eso No, es en mucho más serio, en una. evidente, ¿no es cierto? Eso ya Eso es es de mucho frente, más o sea, eso evidente. ya. Muy explícito. En general, el Claro. problema, Eric, es en los casos donde no es, hay una línea muy delgada, como dice Víctor, si tú le abres la puerta a una mujer para que pase primero y por eso recibes una denuncia, sí está bien complicado, ¿no? Pero obviamente esto es evidente todo esto, ¿no? Y yo creo que los casos, quizás en la última es cualquier otra conducta, esos otros son los que van a tener que considerarse, digamos, bien minuciosamente, ¿no? Porque, pues, como digo, si le abres la puerta a una mujer para que pase y por eso recibes una denuncia, pues hay que estar complicados ahí, vamos a estar complicados ahí, ¿no? Lo que ha mencionado Jorge es importante, pero para este tipo de casos, la normativa peruana recoge una situación particular, que es si hay una trabajadora o trabajador que presenta una denuncia maliciosa, es decir, sin pruebas, sí que efectivamente haya ocurrido, también se pueden aplicar sanciones a esa persona. Si el comité determina que no hay nada, que simplemente fue un invento, y es más, el trabajador o trabajadora que se sienta afectado por este tipo de situaciones, incluso tiene la vía libre para demandar a esta persona. Entonces, no es una situación que quede impune. La norma lo que busca es que realmente se sancionen o se busque proteger a aquellas personas que efectivamente sufren un acto de hostigamiento sexual. Hay una pregunta de Eva. Hola, sí, lo que pasa es que también eso lo estamos viendo al interno, pero ¿qué pasa cuando es un proveedor?
Muy Un interesante. buen punto. Yo dije que hay que evaluarse, hay que denunciarlo igual, Eli, ¿no? A ver, Sí, pero el no va a tema, ser nuestra, o sea, sí lo podemos denunciar, pero el proveedor va a seguir ahí y va a terminar un trabajo. a ver, ¿qué es lo que sucede en la norma peruana respecto a proveedores o terceros? ¿Qué es lo que reconoce? Que en caso sea un tercero el que acosa o hostiga a una persona de la empresa, se tiene que hacer la comunicación respectiva y obviamente se tiene que hacer las averiguaciones. Ahí la empresa podría simplemente limitar el acceso a ese tercero o a esa persona y pedir el cambio de ese tercero o de ese proveedor para que ya no se acerque y se investiga el caso. La única opción cuando no tienes posibilidad de investigar en la norma peruana es cuando, por ejemplo, en la empresa hay personal de empresa tercera, por ejemplo, personal de seguridad o de limpieza, y entre ellos ocurre un acto de hostigamiento sexual dentro de nuestras instalaciones. Allí para la norma peruana lo que necesitas es comunicarle a su empleador y que sea su empleador quien investigue. Julio. Ahí, perdón, más allá de la... Ay, perdón. Dale, Julio, que levantaste la mano. Ya no. Bien, gracias, John. Eva, complementando lo que dice Eric, ya un poco aplicado al caso concreto, y esto sin perjuicio de poder darle una vista a la normativa en El Salvador, entiendo, ¿correcto? Se trata de un proveedor. Yo creo que como cliente inmediatamente debemos pedirle que haga o se retire a la persona. O sea, creo que sí tenemos armas más allá del tema del tema de la conducta y de que se regule o no en el país esta situación. Pues creo que nuestra reacción debería ser mucho más inmediata si se trata de un proveedor, incluso que si se trata de un compañero de trabajo. Mucho más rápida, mucho más inmediata, porque justamente se trata de alguien que no es parte de nuestra familia, que no es parte de nuestro grupo y que viene a tener una conducta que no es la apropiada, ¿no? Creo que deberíamos hacerlo así, esto sin perjuicio, por supuesto, de darle un manto legal si es que tuviere que dárselo. De acuerdo. Creo que Sí, John sí. también tenía otra pregunta. Sí, no, básicamente era lo que decía, lo que dijo Julio, y al final tenemos otras herramientas que son comerciales, pero ahí entramos como líderes de la operación a proteger a nuestra gente. Entonces, no hay necesidad de hacer un proceso largo, sino entrar a proteger a la gente e inmediatamente tomar medidas que consideramos sean las necesarias, desde empezar precisamente bueno, usted no entra más acá y ya, mientras que averiguamos o lo que sea, más allá de la normatividad, hay un tema de sentido común que nos lleva a pensar eso y a proteger a las personas. Eso creo yo. De acuerdo. No sé si hay otro comentario. Creo que todavía Julio y John siguen con las manos levantadas. Y eso, gracias, perdón, Eric, 20 segundos más, y eso porque estoy completamente seguro, nosotros que estamos acostumbrados a hacer in-house de clientes, que de darse esa conducta por parte de uno de nuestros colaboradores en algún in-house de esos clientes, nuestros clientes no dudarían un segundo en decirnos, retíralo, cámbialo, sácalo. Entonces, inmediatamente, ¿no? Yo, gracias a Dios, creo que no hemos tenido nunca una solicitud por este tema de hostigamiento, ojalá no la tengamos, pero creo que ese es un buen ejemplo de cómo también nosotros tenemos que proceder. Gracias, Eric, disculpa. No, cuando guste. Otras conductas de hostigamiento sexual que configuran las amenazas: si no sales conmigo, no te cambio de puesto de trabajo. Clarísimo, como decía Jorge, esas son evidentes, ¿no? Esas son las típicas, son ya clarísimas. Frases, insinuaciones, proposiciones, gestos o exhibición de imágenes. Ahí les voy a poner un ejemplo. Para la norma peruana, el hecho que yo exhiba una imagen sugerente, ya sea de un hombre o una mujer, puede llegar a ser un acto de hostigamiento sexual. Nos pasó con un cliente que uno de sus trabajadores, que estaba en un área abierta de trabajo, estos espacios compartidos, tenía la foto de su novia en ropa de baño en una playa del Caribe, de protector de pantalla de su computadora personal.
Muchas compañeras de trabajo se quejaban, decía que eso afectaba la dignidad de la persona y de la mujer. El tipo estaba feliz porque decía, oye, estoy orgulloso de mi novia y yo quiero ver a mi novia como protector de pantalla. ¿Qué consideran? ¿Hostigamiento sexual o no? Esos casos ya no son tan evidentes, Jorge. ¿Qué nos cuentas? Es bien complicado, ¿no? Está Porque seguido, pues, Está el difícil. razonamiento de él es mi novia, soy yo, esto es para que yo lo vea, no es con ningún otro fin, ¿no es cierto? Pero claro, ahí puede que haya alguna mujer o hombre que se sienta perjudicado por eso, ¿no? Pero está clarísimo que no lo hizo con ninguna intención de agredir a nadie, ¿no? ¿Me explico? En ese caso, es evidente que hay algunas políticas también corporativas donde tú no puedes poner protectores de pantallas personales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero en ese caso se nota que esa persona lo hizo sin ninguna intención de molestar o ofender a alguien más, ¿no? Para mí. John, Sí, también yo tenía la razón. creo igual. Me parece un tema, pues, inapropiado, pero no necesariamente un hostigamiento sexual. Aquí en Perú es muy frecuente cuando uno va a un taller de reparación de vehículos que encuentre determinados calendarios, digamos, almanaques, sugerentes con chicas mostrando determinadas partes del cuerpo y ofreciendo determinados productos como lubricantes, aceites, gasolina y lo que fuera. ¿Qué pasa si, a diferencia del caso que yo les comentaba, a alguien se le ocurriera poner uno de esos calendarios en su oficina? ¿Hostigamiento o no? ¿Cambia la situación o no? Yo creo que va a Pues, depender de lo que indique realmente la legislación o cómo se está interpretando la definición de hostigamiento, ¿ya? De lo que recuerdo, la Real Academia de la Lengua, hostigamiento es molestar a alguien, o sea, burlarse de alguien. Entonces, en los ejemplos que tú pones, realmente la persona o sea, el protector de pantalla no soy yo, explico, o sea, es una tercera persona. Ahora, también he visto que se entiende como perturbar a alguien o alterar a alguien. Entonces, yo creo que tendría que analizarse la norma respecto de su conceptualización, porque si es perturbar a una persona o alterar a una persona, puede ser que a mí me perturbe ver esa imagen de mi compañero en su computadora. Entonces, yo creo que habría que analizar eso para determinar si efectivamente puede configurarse en la norma como un hostigamiento. Correcto. Julio, ¿tenías un comentario? Creo que ya no. A ver, ¿qué es lo fundamental aquí? Lo que decía Lisette es clave. Eric, estaba en mute, perdona. Yo No, creo dale, dale. que cuando se habla de acoso u hostigamiento, necesariamente tiene que haber una afectación. O sea, mi conducta tiene que tener un propósito tiene que terminar afectando a la persona que finalmente va a ser el sujeto pasivo. Yo creo que no es lo mismo, y se me está ocurriendo, no es lo mismo que yo, si soy el jefe y tengo una oficina, tenga mi almanaque que me lo dio mi buen amigo mecánico en mi oficina, a que si soy el jefe y comparto un espacio con mi equipo abierto, decida yo poner el almanaque como jefe en ese espacio abierto. No sé si me dejo entender. Sí. Y ahí un poco lo linkeo con lo que dice Lucas, ¿no? O sea, en mi oficina, ¿ok? En mi opinión. Pero en un espacio abierto que yo comparto y decido imponer, porque es imponer, finalmente soy el jefe, un almanaque e incomodo con esto a las personas, creo que ahí, no sé si alcanza para acoso o hostigamiento, pero por ahí que sí, de repente, ¿ah? De repente. Yo tengo una opinión. En todo caso, tomando en cuenta el ejemplo del celular, en todo caso, pues también porque otras personas están viendo sus artículos personales, ¿no? Correcto. Ahora, hay otro comentario de Reinaldo antes de continuar. Adelante, Reinaldo. Sí,
Sí, un poco, bueno, mi punto de vista, ¿no? Frente a este tema de las exhibiciones de fotos, ¿no? O no sé, dibujos o lo que sea. Yo pienso que si es súper seguro que nunca nadie va a acceder, bueno, yo, digamos, soy una persona libre y puedo poner lo que me guste, ¿no? Y me guste ver, sea lo que sea, ¿no? No importa, sea una persona, sea un paisaje, sea lo que sea, ¿no? Y yo lo disfruto y bueno, pero si yo sé que es un ambiente en el que probablemente voy a interactuar con otras personas, me cuidaría un poquito de poner de repente almanaques, si en este caso, bueno, digamos, estamos hablando de un almanaque de una chica, etcétera, que pusiste tú el ejemplo, ¿no? De estos lubricantes, aceites, etcétera, de las mecánicas, que son almanaques súper sugerentes y muy voluptuosa, digamos, la chica. Entonces, yo me cuidaría un poco de no ponerlo porque yo creo que sí incomodaría a un hombre, no creo, o sea, ¿no? O sea, no creo, pero a una chica probablemente sí, ¿no? Entonces, y bueno, y nosotros trabajamos pues con equipos mixtos, ¿no? Entonces, ante la duda yo preferiría no ponerlo, ¿no? O sea, esa es mi opinión, ¿no? Yo comparto la opinión de, en este caso, bueno, lo que mencionó Julio, lo que también mencionó Lisette me parece, Dulce también y Reinaldo. O sea, creo que en el fondo el interés o el hecho de querer afectar a una persona es clave. Pero si estamos en un ambiente de trabajo y, por ejemplo, tengo mi oficina cerrada y nadie entra, ya podría poner, y sé que nadie va a entrar a despachar un tema conmigo, podría tener un almanaque tal vez ahí de manera sugerente. Total, nadie se va a ver afectado. Pero si constantemente recibo personas, tanto de sexo masculino como femenino, podría ser eso, podría llegar a generar una incomodidad. Y para la norma, al tener una definición bastante amplia, es mejor tomar una posición como mencionaba Reinaldo. Es decir, ante la duda de que pueda llegar a incomodar o que esto pueda ser considerado como un acto de hostigamiento sexual, me guardo mi almanaque, lo pongo en mi carro y ahí lo miraré, pues, ¿no? Cada vez que voy manejando y con el riesgo de chocarme cada vez que regrese a casa. Entonces, creo que es creo que es una acción proactiva que podría de alguna manera evitar que se generen situaciones de este tipo. Otro caso de conductas de hostigamiento sexual, ahí hemos listado todas, pero no quería dejar de mencionar, a partir de la situación de pandemia y el trabajo remoto, también se pueden generar temas de hostigamiento sexual a partir de los medios virtuales o digitales. Imagínense que yo estoy 10 de la noche fuera del horario de trabajo y le envío a una compañera de trabajo una foto mía sin camisa. Esto puede llegar a ser también un hostigamiento sexual. No lo señala la norma, pero como dice cualquier otra conducta, puede ser claramente un tema de hostigamiento. Sin ninguna razón, fuera del horario de trabajo, se da un acto de hostigamiento sexual. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí quería detenerme unos minutos en el procedimiento de investigación en San Miguel Industrias. Este procedimiento, como verán en la siguiente diapositiva, es es lo que la norma establece. Es decir, hay una víctima, si ustedes ven desde el lado izquierdo de su pantalla, hay una víctima o un tercero, o incluso San Miguel, interpone una queja o denuncia. Es decir, alguien toma conocimiento de un acto o le sucede un acto de hostigamiento sexual y lo que hace es poner a disposición o trasladar esta queja a recursos humanos dentro del día siguiente. Recursos humanos tiene que trasladar, recuerdan a nuestro amigo del comité, a nuestros amigos del comité, tiene que trasladar al comité la denuncia para que ellos se encarguen de la investigación. ¿Qué es lo que la particularidad de la norma peruana? Que te dice que a la víctima tienes que poner a disposición canales de atención médica y psicológica. Es decir, a un médico tienes que derivarla para que este médico determine si había una afectación psicológica.
Eso ya de por sí genera una complicación. Y además brindar medidas de protección, como podría ser, si se trata de compañeros de trabajo, separarlos físicamente, o alguno trasladarlo al turno de la mañana, a otro de la tarde, para de alguna manera una situación allí no se materialice. Obviamente no vas a quien tendrías que cambiar es al denunciado, no a la denunciante, porque si no generas un perjuicio hacia la víctima. Entonces, se corre traslado al comité, que es decir, se informa al comité y el comité tiene 15 días para investigar. En esa investigación puede tener muchos aspectos, es decir, toma declaraciones de las partes, revisa las denuncias, puede llamar a testigos a declarar. Es casi como un pequeño juicio que se da dentro del comité. Por eso la labor del comité es fundamental y que sepan identificar, valorar pruebas y sepan identificar hechos también. Y esto luego, con el informe del comité, se traslada a recursos humanos. Y recursos humanos analiza y determina cuál es la sanción que puede ser aplicable en base al informe. Si el informe dice que sí se ha cometido un acto de hostigamiento sexual y que sugiere la sanción, recursos humanos evaluará el tipo de sanción. Si es una amonestación, una suspensión o incluso un despido. Y hay dos aspectos claves. Puede también el comité diga que no hay hostigamiento sexual. Si no hay hostigamiento sexual, obviamente recursos humanos no podrá imponer una sanción a partir de allí. Y la falsa denuncia, como yo les mencionaba, también puede ser sancionada. La siguiente, por favor. La siguiente, si fuera tan amable. Aquí queríamos entrar a los principales aspectos del hostigamiento sexual para poder determinar cuándo se da o no. La norma peruana establece que es una forma de violencia que se configura a través de conductas de naturaleza de connotación sexual o sexista. Además, que es algo no deseado por la víctima. Por eso es que le pusimos el video anterior. ¿Recuerdan el video? Si la situación hubiera quedado en el primer video, hubiéramos dicho que era una conducta deseada por la protagonista, tal vez no era esperada, pero tampoco mostró un rechazo evidente. Pero en la segunda parte del video sí, ¿no? Ahí se nota que hay un rechazo hacia ese tipo de actitudes. ¿Qué puede generar? Y eso es lo que la norma señala. Un ambiente intimidatorio, hostil, humillante hacia la víctima o afectar la actividad. Eso no es necesario. Podría ser que genere, pero no es obligatorio que se presente para que exista un acto de hostigamiento sexual. Y no se tiene que acreditar además que exista un rechazo manifiesto o evidente, porque la norma entiende que a veces las víctimas se sienten impedidas por la situación de poder generar un rechazo manifiesto. ¿Hasta allí alguna duda? No. ¿Ninguno? No. ¿Queda claro entonces? Sí. ¿Sí? Ninguna entonces. Perfecto, perfecto. La siguiente, por favor. Aquí quiero enfocarme porque va en la línea con lo que había mencionado Lisette y no me olvido de la pregunta. Para la norma peruana es indistinto o es irrelevante el sexo de la víctima o del presunto hostigador. Es decir, puede ser de hombre a mujer, de mujer a hombre. La norma no establece una prevalencia. Si la víctima o el presunto hostigador son trabajadores, practicantes, contratistas, tampoco es relevante. Tampoco es relevante la jerarquía, porque podría ser de un jefe a una persona subordinada, como le decimos, alguien que está bajo su dependencia, o incluso de un trabajador a un jefe o una jefa. Se puede dar, de acuerdo a la norma peruana, dentro o fuera de la jornada de trabajo o dentro o fuera del ambiente de trabajo. Es decir, hay una protección muy amplia. Nosotros hemos tenido muchos casos de hostigamiento sexual que se dan fuera de la jornada, sobre todo, por ejemplo, cuando antes, previo a la pandemia, las personas luego de un viernes salían a compartir un momento de distensión, se iban a un restaurante, tomaban algunas cervezas y se generaban actos a partir de allí. Por ejemplo, tuvimos un caso de que terminó una celebración la celebración del área, imagínense, el área de capital humano de tal empresa. Salieron un grupo de trabajadores y al final, de regreso, cuando ya estaba cada uno dirigiéndose a su casa, un compañero trató de besar a una compañera en el taxi.
Esas situaciones se pueden dar y la norma también busca proteger esta situación, que es una situación que nació con ocasión de la relación de trabajo. Si ellos hubieran salido un sábado cuando no había jornada laboral y porque son amigos y finalmente decidieron ir a tomar unas cervezas, eso escapa de la protección de la norma peruana. ¿Hasta allí alguna duda? No. ¿Ninguna? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor? Importancia del consentimiento. Ahí yo les mencionaba en el tema del consentimiento es si una persona acepta manifiestamente que acepta la conducta, te está dando su consentimiento. Y no hay ningún problema porque tú puedes seguir haciendo este tipo de prácticas. No, es decir, dos amigos que se juegan de la misma manera. Imagínense, tengo un compañero de trabajo que constantemente, o una compañera de trabajo que constantemente yo cuando despachamos algunos temas y estamos en la oficina, yo de manera amistosa y cariñosa, yo le toco la pierna y ella me toca la pierna de manera igual. Es una falta, ¿no? Es una falta y no al cumplimiento de las obligaciones, porque nadie debería tratarse de esa manera en una relación de trabajo. Sin embargo, como hay consentimiento de ambas partes, esto no llega a configurar un supuesto de hostigamiento sexual. No sé si se entendió la diferencia hasta aquí. Sí. No, a mí no me quedó claro. Imagínense. Perfecto. Regresamos Si yo me juego de manos, por ejemplo, con una compañera de trabajo y tenemos usualmente hacernos bromas de doble sentido entre los dos, y esta situación a los dos nos parece graciosa y permitida, la norma peruana dice, como hay consentimiento de las dos partes, esto no configura un hostigamiento sexual. Puede ser una falta de trabajo, porque tú no deberías estar haciendo bromas de doble sentido o jugándote de manos con compañeros, pero no es un acto de hostigamiento sexual. Si una de las dos personas rechazara esa conducta, y como es una conducta de connotación sexual o sexista, allí sí entramos en el ámbito del hostigamiento sexual. No sé si quedó más claro. Sí. Sí, de hecho, eso era como que lo que quería aclarar, ¿no? Porque hay una línea muy delgada de cuando una persona ya no se está llevando a ese grado, ¿no? Correcto, correcto, sí. Hay una consulta también de Claudia. Sí, yo tenía una consulta. O sea, ¿qué pasa en el caso de que, por ejemplo, yo veo que tengo dos compañeros que siempre se juegan de manos porque hay consentimiento y quizá pasa un momento en que el chico o la chica se sobrepasa y la otra persona como que ya se incomodó. En ese momento ha habido confianza, justo en esa parte la persona se incomodó, pero la otra parte no sabía quizá que se iba a incomodar, pero la persona pone la denuncia, hostigamiento. ¿Cómo actuaríamos nosotros al saber que sí, siempre se han jugado así, en teoría tienen consentimiento? O sea, ¿cómo deberíamos actuar, no? Muy buena pregunta de Claudia, porque me lleva al último punto de esta diapositiva. Porque el consentimiento para el hostigamiento sexual en Perú no es permanente. Es decir, que yo siempre me juegue de manos con una persona y en algún momento, imagínense, ya uno se propasa, eso no quiere decir que tenga carta libre y que siempre pueda seguir haciendo este tipo de bromas. Porque la norma dice, si en algún momento esto llega a generar un fastidio, lo anterior no importa, basta con que en algún momento cambie la situación. Entonces, allí sí se podría investigar una situación como esta si alguien se propasó. No sé si con ello respondí tu pregunta, Claudia. Eric, sí. Eric, complementando un poquito lo que dice Claudia, sí, efectivamente puede ocurrir ello, pero ¿qué sucede cuando la persona de repente no es que se haya sobrepasado, sino haya sido el mismo hecho, pero simplemente tuvieron un percance laboral?
un percance laboral, ¿no? Entonces, no tuvieron un buen entendimiento laboral y producto de ello, la persona denuncia a su compañero como hostigamiento, como una represalia, ¿no? Porque diría, pues, mira, ¿sabes qué? Tenemos un conflicto laboral, pero sí una discrepancia laboral, pero sí te voy a denunciar porque ya no acepto este tipo de bromas contigo. Entonces, ¿cómo se actúa en ese caso? Ya, ahí me parece que es lo que ha mencionado Juan Carlos, es muy importante, porque si es una denuncia por represalia y no tiene ningún sustento, ahí a la persona denunciante uno la puede sancionar. Ha pasado muchísimos casos, por ejemplo, que son pareja en la organización. Entonces, termina la relación y el chico o chica viceversa trata de volver nuevamente a la relación y se acerca constantemente a esta persona en el lugar de trabajo y trata de alguna manera de volver a que tengan una relación. Muchas trabajadoras o trabajadores consideran esto que es un acto de hostigamiento sexual, pero tenemos que volver en esos casos a ver si cumplimos con los criterios que establece la norma. Hay ahí en este acercamiento que alguna persona se acerque y le diga, oye, necesito hablar contigo, quiero volver a tener una relación, te extraño. Ese tipo de situaciones no escapan de lo que la norma busca proteger. Habrá una incomodidad manifiesta seguramente en la otra persona, pero no entra en el supuesto del hostigamiento sexual. Así como cuando se producen denuncias maliciosas o por represalias por tener, por ejemplo, una incompatibilidad en el trabajo. Si a alguien no le gustó o se terminaron peleando y luego genera una situación como esta, eso tampoco es un hostigamiento sexual. Julio. Oye, Eric, voy a aprovechar que te tengo aquí para gorrearte la consulta a propósito de un ejemplo y te voy a dar un ejemplo real que acaba de ocurrir en una de nuestras operaciones y creo que encaja, me parece que encaja, podría encajar a modo de ejemplo en esta parte del consentimiento. El colaborador X se acercó a mí causando que me sintiera realmente incómoda, pues primero tocó mi cuello de mi blusa, supuestamente para acomodarlo, después bajó su cabeza oliendo mi perfume y comentó qué rico hueles. No le mencioné algo en ese momento porque había personas alrededor. ¿Consentimiento, no consentimiento? Es un caso real que ha pasado lamentablemente en una de nuestras operaciones hace muy poquito. Mi opinión en este caso, considero que sí hay hostigamiento. A ver, hay una conducta de naturaleza sexual, ¿no? O sea, alguien que se acerque, toque el cuello de una persona, se acerque a oler el perfume y le haga un comentario de este tipo, sí, puede tener un carácter de naturaleza sexual. Recuerden que la norma hablaba de tocamientos, ¿no? O sea, que alguien le toque en el cuello, que alguien le toque la mano, que le toque la pierna u otras partes del cuerpo, entran en el supuesto de la norma. Además, hay un rechazo manifiesto, ¿no? Porque esta persona se ha sentido incómoda. Si bien no lo ha dicho en ese momento, la norma, como ustedes también podrán ver en la diapositiva, no es necesario que la negativa sea expresa o manifiesta. Basta el silencio, basta la incomodidad y luego que se presente una denuncia para que una situación de estas se materialice. No es necesario un rechazo explícito, porque usualmente las víctimas pueden tener miedo a las represalias, al que dirán, a generar una situación de incomodidad o incluso llegar a percibir que esta situación ha sido hasta culpa de ellas. Entonces la norma se sitúa en una posición y dice, no necesito que haya un rechazo manifiesto o evidente. Entonces, en un supuesto, así como lo estás mencionando, yo creo que tienes ahí un caso para poder investigar. Sí, totalmente. No hay más que investigar, o sea, de confirmarse esto, a propósito de que están todos nuestros miembros de comités en de los comités en países, tolerancia cero de parte de la compañía para este tipo de conductas de presentarse. Gracias, Eric, por gorrear. De nada, no hay problema. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor?
Estos son algunos ejemplos de hostigamiento sexual. No me voy a detener en todos, pero los típicos, por ejemplo, son lo que mencionaba Julio: roces, acercamientos corporales, el hostigamiento físico, gestos, exigencias o proposiciones sexuales, eso es más que evidente. El contacto con la persona también es un acto de hostigamiento sexual. La búsqueda insistente con intenciones sexuales, claramente. Conductas que también pueden ser inaceptables, ¿no? El uso de frases, por ejemplo, este trabajo es de hombres, ¿qué hace una chica haciendo este tipo de labores? Esos son actividades o manifestaciones de tipo sexista que la norma también busca prohibir. O cuestionar la capacidad de la mujer para realizar determinadas actividades. O el hecho de ser madre o padre también es un acto de hostigamiento, puede ser un acto de hostigamiento sexual porque va vinculado con el tema del tema sexista. Entonces, todas estas, como yo le decía, hay algunas que son muy evidentes, lo mencionaba Jorge al inicio, pero también algunas que vamos a tener hay una línea muy, muy delgada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo me equivoco y estamos en un chat donde estamos todos nosotros y yo me equivoco y en vez de mandar un video de corte sexual, por ejemplo, que quiero compartir con un grupo de amigos, lo comparto en un chat de trabajo? ¿Hostigamiento sexual o no? ¿Qué opinan? Dependiendo. Dependiendo de qué. Es que yo escuché que tú dices que lo compartes con un grupo de tu trabajo, ¿no es cierto? Para compartir tú algo dentro de tu grupo de trabajo, es porque esas personas definitivamente tienen, ¿cómo te puedo decir? Mayor cercanía contigo, no lo vas a compartir. Es como que yo ahorita estemos todos juntos y a mí se me ocurre enviarles sin tener yo con todos confianza, ¿no? O sea, para mí ahí cambia la situación, no sé. Yo lo veo así. O sea, se permite porque es un grupo, puede ser un grupo cerrado, pero yo no me puedo permitir ahorita con ustedes enviar cierto tipo de cosas porque no es que no los conozca, ¿no? No comparto muchas cosas con ustedes. Entonces, para mí, no es un hostigamiento. Y si me Lo veo equivoco, así, por ejemplo, discúlpame. estamos en una reunión de trabajo, todos aquí, y yo por compartir un video o una presentación pongo imágenes de contenido sexual. Y me equivoco, digo, perdón, disculpen, este no era el archivo. Y lo saco. ¿Qué opinan? Eso es otra cosa. Te equivocas. Es que no es intencional, ¿no? O sea, no es Claro, intencional. pues lo es que se está haciendo. Liz también tenía una pregunta, me parece. Pues yo creo que claramente no era intencional, de pronto fue un error, pero hay un contexto que es bajo el ámbito en que está, es un ámbito laboral, ¿no? Es de pronto como lo que hablaban hace un momento de que si el señor o alguien quiere colocar un calendario de una modelo con poca ropa en su oficina, es su oficina. No, realmente yo pienso que ahí juega la imagen corporativa. Si yo tengo mi computador, mi celular, con un protector de pantalla de mi pareja en prendas íntimas, porque es de mi uso, pero no hay que perder la visión de que estoy utilizando un medio o una herramienta de trabajo. Entonces, para mí no sería adecuado. Si yo quiero tener esas fotos, las tengo en mi celular personal, que es destinado para mi uso, no para uso corporativo, porque no estaría bien visto si yo voy a hacer una presentación a un cliente, que yo saque mi computador y aparezca un protector de pantalla con una foto pues no adecuada en el contexto. Yo lo veo así, entonces realmente pensaría que sí es inapropiado. Además que también tenemos que tener en cuenta que hay muchas creencias o muchas culturas, ¿no? Entonces no todo el mundo va a tomarlo de la misma forma. Puede ser que entonces en este grupo lo tomemos jocosamente ese incidente y nadie se sienta de alguna manera afectado o se sienta ofendido, pero no todo el mundo le puede parecer lo mismo. Entonces, como es tan subjetivo, yo pensaría que sí es mejor evitar esas equivocaciones en lo posible, pero sí se podría tomar como de alguna manera una insinuación, sea equivocación o no, pero de alguna manera sí puede presentar una incomodidad.
Correcto, yo comparto la posición de Liz porque al final, claro, hay políticas que se tienen que mantener dentro de un espacio de trabajo. Hay ciertas reglas, ciertos estándares de comportamiento. Entonces, por más que, imagínense, yo tenga de novio o novia, lo que fuera, a una persona que es guapísima y que es modelo y tengo la misma foto, por ejemplo, que sale en los calendarios y almanaques de todo el país, no es lo mismo que yo lo tenga como protector de pantalla en la computadora, porque ese es un espacio de trabajo y deberían limitarse ese tipo de actividades, ese tipo de imágenes, porque obviamente no se condicen con lo que uno va haciendo, que es hacer propiamente su trabajo. Entonces, limitar ese tipo de actitudes termina siendo lo más adecuado. Creo que había una pregunta más. Alguien levantó la mano, no alcancé a recordar el nombre. Sinos. No, era yo, Stanislao Vélez. En Stanislao, realidad ¿cómo era estás? justamente, bien, un gusto. No, era decir eso, que cuando nosotros estamos trabajando con herramientas que son propias de la empresa, llámese un celular o una laptop, no tendríamos que tener imágenes que no sean representativas de nuestro trabajo. Con eso se minimiza el riesgo y por eso es una herramienta de trabajo y no personal. Correcto, correcto. Ahí comparto la posición también, porque eso es una situación de trabajo y tú perfectamente podrías decir al trabajador, retira eso, es tu herramienta. Si es decir, quiero tenerlo de protector de pantalla en mi celular personal, y es una situación completamente distinta. Irving, por favor. Hola Eric, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, estaba escuchando esta última parte respecto a que se puedan enviar ciertas imágenes, videos de alguna índole, pues con pocas prendas o sexuales de mujeres o de hombres, así haya sido enviado de casualidad o en algún grupo cerrado con confianza del trabajo. Yo creo que esa acción, o sea, todos nosotros debemos pensar hacia atrás y ni siquiera en un grupo familiar ni amistad se debe enviar estas cosas. O sea, porque desde el hecho de que entre mujeres u hombres se envían estas cosas es denigrar a la mujer y al hombre porque lo estás viendo como objeto, ¿no? Entonces, yo creo que como compañía todos debemos trabajar y cada uno evitar estas cosas en todos sus ámbitos, no solo y especial en el trabajo, porque si no lo controlas a nivel personal, pueden suceder estas cosas de que te equivocas, envías a un grupo, o sea, hay casos, ¿no? O sea, nadie aquí que seguramente en algún momento lo ha pasado, pero hasta en el grupo más cercano de amigos, oye, deja de enviar eso, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y creo que más va por ahí, por la formación de que cada uno de nosotros debemos evitar esto a nivel personal para que no suceda esto por casualidad o por algún tema de que, oye, qué chévere, ¿no? Yo mandé esto, ¿no? O sea, no, esa es la manera en que deberíamos pensar. De acuerdo. ¿Recuerdan cuando empezamos a la primera parte de la reunión y veíamos un elemento muy importante, ¿no? El respeto. Y muchos mencionaban el respeto, y eso creo que es algo que debe primar en toda relación de trabajo. El respeto hacia el compañero, hacia el hombre, hacia la mujer. Entonces, este tipo de prácticas deberían erradicarse. Tal vez si ocurre la primera vez, no vas a ir a despedirlo, pero sí puedes establecer una comunicación para decirle, oye, ese tipo de prácticas están prohibidas. Te invito a leer nuevamente nuestra política de hostigamiento sexual para que estas situaciones no se presenten. Entonces, mantengamos ese respeto, pero si hay una situación que realmente es intolerable, eso no podría ser permitido, porque finalmente lo que queremos es generar una cultura dentro de la organización. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ahí, en la siguiente, por favor, también. Quería detenerme en este caso práctico, de alguna manera muy breve. ¿Por qué? Porque cuando un comité evalúe, tiene que saber determinar cuáles son los hechos relevantes para el caso y cuáles no.
porque no necesariamente todo lo que una denuncia contempla termina siendo importante. Voy a leerlo rápidamente. El 23 de diciembre, mientras me despedía de todos en la oficina, Pablo me dijo algo así como: seguro te tienes que ir temprano para terminar de cocinarle el pavo a tu marido. Para hacerse el gracioso, se había puesto su casaca como delantal y hacía gestos como si estuviera echándole sal a algo. Carolina, Javier y Milagros, que estaban ahí, no se rieron. No es la primera vez que Pablo le hace un comentario hacia una mujer en la oficina. Hace una semana, después de que Carolina contó cómo la chocaron, le dijo algo así como: ¿para qué manejas, pues? Mujer al volante, peligro constante. ¿Qué opinan de este caso? ¿Hay hostigamiento Muy sexual? recurrente. Totalmente ese hostigamiento de género. Exacto. Exacto, hay connotación sexista porque hay mucho de estereotipo mencionado en el comentario de Pablo. Primero, que las mujeres tienen que cocinar, hace la representación y se pone un delantal que muchas veces está asociado a las labores domésticas o las labores del hogar de las mujeres. Entonces, ahí hay otro comentario. En el caso también que le hizo a Carolina, hace otro comentario muy recurrente, ¿no? Mujer al volante, peligro constante. No sé si aplica esta frase o se suele decir en otros países, pero aquí en Perú es muy recurrente escuchar ese tipo de frases. Alguien está manejando, una chica está manejando, comete alguna imprudencia y alguien le grita: anda a tu casa a cocinar. Entonces, ese tipo de situaciones la norma busca prohibir y obviamente si se dan en una relación de trabajo, mucho más. Tenemos que ser muy proactivos para evitar que estas situaciones se presenten. Y allí lo fundamental son los hechos, o sea, qué es lo que dijo Pablo, qué casaca se puso, dónde se puso la casaca, qué gestos hizo. Todo esto es muy importante al momento de determinar la existencia de un hostigamiento sexual. Creo que Margie tiene una consulta. Sí, claro. Mira, leyendo también este caso práctico, puedo observar una correcta actitud de los que estaban acompañando esa escena, ¿no? De Carolina, Javier y Milagros. Eso dice mucho de la cultura de repente de la organización, porque estas personas no hicieron chacota, ¿no? No cayeron en ese juego de Pablo. Bueno, y si Pablo es una persona inteligente, se va a dar cuenta pues que su broma no cayó bien, ¿no? Entonces, qué importante son los testigos, ¿no? Qué importante es el entorno para que esta actitud, ¿no? Esta conducta sexista de repente vaya disminuyendo y no tenga pues no tenga hinchada, no tenga eco, ¿no? La persona no se alimente, esta persona con con este comentario desagradable, no tenga pues más gente pues que le apoye, ¿no? En esa conducta, ¿no? Eso quería resaltar. Eso es muy importante porque si los compañeros de trabajo hubieran participado de la broma, seguramente esto hubiera sido, el caso se termina siendo mucho más recurrente, ¿no? Entonces la gente puede llegar a pensar que esto termina siendo gracioso y si no se prohíbe este tipo de prácticas, obviamente vamos a generar un problema en la organización. ¿Podemos pasar a las siguientes, por favor? La siguiente, por favor. El comité que tenemos tiene dos funciones muy claras, muy importantes: investigar las denuncias de hostigamiento sexual y emitir recomendaciones para el caso concreto. Entonces, así casos como el que mencionaba Julio, el que yo les ponía hace unos minutos, se van a dar recurrentemente en todas las empresas. Entonces, el comité tiene que ser muy proactivo al momento de investigar, saber cuáles son los hechos recurrentes, saber identificarlo en base a la norma y emitir recomendaciones de una manera certera. Porque si finalmente vas a ser muy proteccionista, al final vas a tener un comité que sanciona todo y que va a vivir permanentemente sesionando para determinar este tipo de casos. O si tienes un comité muy ligero, lo que vas a terminar es generando una cultura muy permisiva. Solo para ponerles un ejemplo aquí, nosotros hicimos una capacitación para un comité y había una persona, una señora que tenía muchos años en la empresa y era muy respetada y ella formaba parte del comité. Entonces, cuando nosotros pusimos un ejemplo dentro de esta capacitación diciendo
una señorita vino vestida por el calor de una manera muy sugerente, dejando, conforme al código de vestimenta, pero dejando ciertas partes de su cuerpo, haciéndolos mucho más notorias, si esto podía ser un acto de hostigamiento sexual. Y la señora que formaba parte del comité lo que levantó la mano y nos dijo, es culpa de ella por venir de esa manera. Yo la hubiera sancionado a ella y no a los trabajadores que le hicieron los comentarios. ¿Qué opinan? Es muy particular, ¿no? Porque, sí. Es que Digo que ahí independientemente... justamente por eso, ay, perdón, No, ahí adelante, justamente por eso creo que le doy como razón a lo que al inicio decía Denis, que es importante contar con un código de vestimenta muy especificado, porque tan solo con el ejemplo que decían del celular, ahorita todos estamos diciendo que si sabemos que es del trabajo, que no deberíamos tener cosas ahí personales. Funciona algo parecido con la vestimenta. En teoría, todos sabemos que debemos ir vestidos de una pues manera adecuada. Sin embargo, seguimos con casos en los que hay señoritas que sí se visten, como tú lo indicas, ¿no? Por un tema de calor, llevan a lo mejor una falda bastante corta y tampoco es como que les puedas decir algo porque se pueden ofender, ¿no? Yo pienso que independientemente de cómo se vista una mujer, un hombre, hay que respetarse. No porque una mujer lleve una falda corta, tengo que siempre darle pie a un comentario morboso porque lleve una blusa ajustada o un pantalón. Yo pienso que todo tiene que iniciar pues con el respeto. Exacto. Pues lo que ha dicho Liliana es clave, ¿no? Siempre hay que darle preferencia al tema del respeto. Es clave, o sea, si cumple con el código de conducta, pero con el código de vestimenta y ahí no hay ningún incumplimiento, eso no necesariamente tiene que dar pie a comentarios de parte de los trabajadores. Va en la línea con el respeto que mencionábamos hace unos minutos. Jennifer tiene otro comentario también. Sí, Eric, es que yo creo que aquí las dos conductas son reprochables, ¿sí? Por un lado, que la persona vaya vestida de alguna manera sugestiva y hay que llamarla de pronto de manera respetuosa, revisar el código de ética, de vestimenta, perdón. Y por otro lado, también hay que reprochar la actitud de las personas que le están haciendo comentarios, precisamente por lo que dice Liliana. O sea, realmente aquí no es que una situación, o sea, que hay uno bueno y el otro malo, sino que las dos conductas deben ser evaluadas, revisadas y con algunas acciones para evitar que por la forma de vestir sean discriminadas las personas o se toleren situaciones que no tienen que ser. Y pues de otra parte invitar a que estamos en una organización y pues debemos ir bien vestidos y con un código de ética. Así no haya código de ética, pues yo no voy a ir a trabajar con una minifalda. Entonces es como que las dos situaciones deberían ser evaluadas y revisadas. De acuerdo. Creo que Stephanie también tenía un comentario. Sí, Eri, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos. Era un poco más que todo sobre el proceso de investigación, porque justo estamos también en ello, y mi consulta era un poco cuándo tiene que realizarse, ¿no?, la sesión, tanto del comité, y cuando también se tiene que efectuar la declaración de la víctima, porque entiendo que también dentro del proceso de investigación se puede efectuar la declaración de la víctima. En esta declaración de la víctima tienen que participar los 4 integrantes del comité, o pueden participar 2, y también indistintamente de repente que sean representantes de la parte empleadora, de la parte trabajadora. ¿Cómo se está un poco llevando esto a la práctica? Porque entiendo que en la norma no está especificado. Y si también luego de la declaración tiene que realizarse algún acta, cuál va a ser un poquito el procedimiento ahí que nos sugieres también. Y finalmente, en este caso que nos ponías de ejemplo, hablábamos también de Carolina, que hace una semana señalaba había también sido, creo, ¿no?, afectada con un comentario. Puede pasar también, Eric, el caso de que la persona, la víctima, pueda denunciar este hecho, habiendo ya pasado de repente un promedio de un mes. Se puede, a pesar del tiempo, también efectuar esta denuncia y también efectuar la investigación correspondiente. Es un poco, Eric, muchas gracias. Gracias, Stephanie. Solo para volver al comentario anterior,
Sí, o sea, yo creo que mientras la persona cumpla con el código de conducta, no debería haber perdón, con el código de vestimenta, perdón, no debería haber, o conducta, dependiendo cómo lo tuvieran, no debería haber ningún inconveniente y tampoco debe ser una invitación. Pero claro, si alguien va, imagínense, con la falda un poco más corta de lo que señala nuestro reglamento, nuestra política, allí sí podrías sancionarlo y eso no necesariamente implica una invitación a que la gente le haga comentarios subidos de todo. Permítame, por favor, la capacitación estaba hasta las 4:30, pero permítame robarles unos minutos más porque les agradezco mucho las intervenciones. Creo que eso en toda capacitación termina siendo lo más interesante. Entonces, para poder concluir, me gustaría robarles unos minutos antes de la prueba. Y si nos permiten en las siguientes 2 diapositivas que me van a servir para explicar lo que Stephanie nos consultaba. ¿Podemos pasar a las siguientes diapositivas, por favor? La siguiente, porque esa es la que ya nosotros habíamos explicado en la anterior. La siguiente, por favor. Quiero detenerme en este punto. En el anterior, si fueras tan amable. Perfecto. El procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación, cuando el comité toma acción de ello, puedes realizar todos los actos de investigación dentro de los 15 días calendario. Allí, la norma no especifica una regla determinada. Entonces, tú podrías tener los actos que tú consideres. Puedes llamar a declarar a la víctima, puedes evaluar a los testigos. Todo eso te lleva a tomar una acción. Debes tener, sí, un plan de trabajo específico de cómo lo quieres realizar. Si, por ejemplo, si tú mencionas, ha pasado un mes desde que sucedió el hecho, la norma no prohíbe recibir esas denuncias, no hay un plazo establecido para evitarlo, pero sí debe ser dentro del margen de la razonabilidad. Entonces, imagínense si alguien se acerca y te dice, en la fiesta de fin de año del 2018 ocurrió un acto de hostigamiento sexual, eso definitivamente no va a tener ningún fundamento, ¿no? Ya creo que el plazo ha sido excesivo y no se debería considerar, pero si es un plazo razonable de un mes, sí podrías aceptar una declaración como esta. Ahora, cuando uno toma la manifestación del trabajador o de la trabajadora, ya sea denunciado o denunciante, sí nosotros sugerimos que esto quede grabado, pedirle su consentimiento para que pueda ser grabado y tengas eso como una prueba al momento de preparar el informe. ¿Cuántas personas deben participar de ello? No necesariamente tienen que estar todas, es un rol del comité distribuirse las entrevistas. Y como está grabado, los demás pueden escuchar luego la grabación. ¿Por qué no sugerimos que participen todos? Porque a veces eso puede ser muy invasivo a la persona. Que tengas 4 personas que te están haciendo preguntas puede generar el efecto contrario, que la persona no se manifieste de la manera como uno puede esperar. Entonces, no es obligatorio, la norma no lo prohíbe y lo puedes manejar de esa manera. No sé si tienen hasta allí alguna duda. Eri, quería consultar de un tema referido al procedimiento propiamente que hablabas sobre el examen psicológico. Es obligatorio, la norma te exige de que por cualquier queja que llegue, el comité, una vez revisado el caso, pase por una evaluación psicológica o tiene que evaluarse la gravedad, porque por ejemplo puede ser algo como que vio un hecho en una oficina que en su pantalla estaba una persona con diminuta prenda, como se hizo en los ejemplos, ¿no? Y la persona lo denuncia a esta persona y por ese hecho lo vamos a enviar a tomarse un examen psicológico. ¿Qué se entiende ahí en la norma cuando refiere a este examen psicológico? A ver, la norma lo que te dice, Juan Carlos, es que tú debes poner a disposición los canales de atención médica y psicológica. Pero la norma no te obliga a que necesariamente vaya esta persona. Tú pones a disposición y le dices, por si acaso, acércate a tal institución, este es el horario, y
Con eso cumples. Muchas veces los trabajadores no van o trabajadoras no van a cumplir con este punto de la norma. Entonces, con la sola disposición ya cumples lo que se establece. Ahora, ¿a quiénes vas a mandar? Si para ti la queja es ligera o es grave, la norma no hace distinción. Entonces, en todos los casos, a la víctima la tienes que poner a disposición. Así el caso pareciera muy sutil, digamos, de alguna manera. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, ya lo tengo claro que hay que enviarlo. Ahora, el tema está en ese examen psicológico. Yo le puedo decir, recomendarle a algunos centros psicológicos que pueda ir, más no eso corre por cuenta de la empresa o sí corre por cuenta de la empresa. No, corre por cuenta de la empresa. No corre por cuenta del trabajador. La norma no lo dice, pero si haces pagar al trabajador el examen, lo que vas a generar, lo que te van a decir es que finalmente estás poniendo una traba para realizar ese punto. Ok, pero la norma no lo dice. No dice que la empresa tiene que pagarlo. No, pero la práctica general del mercado es que las empresas asumen este costo. Ok. Ahora, como parte... Sí, Mari, creo que tenías una consulta. Una consulta ahí. Sí, justo en lo que está hablando Juan Carlos. Juan Carlos creo que está pensando solamente en evaluación. Creo que va más que la evaluación, sino es consulta. Es decir, si la persona, ¿no?, la agraviada o el agraviado necesita una atención psicológica o en caso haya habido pues violencia, una atención médica, ¿no? No solo es una evaluación o es solo evaluación psicológica, Eric. Es una evaluación, la norma dice médica o psicológica. Usualmente, la parte médica entra a tallar cuando puede haber algunos hechos de mayor gravedad. Entonces, por ejemplo, daños o como parte del hostigamiento, además hubo una agresión física. Pero si ha sido otro tipo de hostigamiento, como por ejemplo una amenaza, ahí basta solamente con la pericia psicológica. Ok, gracias. Ahora, yo les mencionaba que el comité tiene 15 días para investigar y determinar qué hechos tienen que ser probados, realizar los actos de investigación, valorar las pruebas y elaborar su informe final. Aquí es clave también la confidencialidad, respetar el debido procedimiento y no revictimizar, valga la redundancia, a la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que no la hagas sentir peor por la denuncia que ha realizado. Entonces, obviamente no la vas a poner a hacer un careo con la persona denunciante para ver si efectivamente sucedieron o no los hechos. Careo es cuando se pone uno contra otro para determinar si los hechos fueron verdad. Eso la norma lo prohíbe. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Aquí, en los actos de investigación, es indispensable que el comité siempre tenga un plan de trabajo. O sea, es fundamental que hagan, como nosotros le decimos, una especie de hoja de ruta de cuáles son las acciones, fechas, quiénes van a determinar tales puntos, quién se va a encargar de hacer el informe. Todo esto, el plan de trabajo nos genera una guía muy importante y nos va a permitir cumplir dentro del plazo que ciertamente es bastante corto. El orden de los actos de investigación puede ser casual. O sea, si ustedes consideran que primero toman las declaraciones, luego a los testigos, luego a las partes, primero a las partes, luego a los testigos, luego revisan los documentos, eso es como al comité le resulte más conveniente. Entonces, por regla general, lo principal es analizando la denuncia, ¿no? Eso es, creo que, lo típico. Primero determinar cuáles son los hechos y los actos posteriores nos van a permitir tener certeza o no de lo que efectivamente sucedió. Nosotros sugerimos un orden. Primero, tomar las manifestaciones de la víctima, luego de los testigos y finalmente del presunto hostigador. Ese es el orden que nosotros sugerimos. Finalmente, ya solo quiero robarles un minuto más. En la siguiente diapositiva, quería darles unas recomendaciones finales.
Siempre preparar conjuntamente una lista referencial de preguntas centrada en los hechos. O sea, si ustedes llegan a la entrevista con el testigo o con las personas sin la lista de preguntas hechas, créanme que no va a tener mayor efecto y no les va a servir mucho esa declaración. Definir quiénes van a tomar cada una de las manifestaciones. Es lo que yo les mencionaba, ¿no? La presencia de 4 personas puede ser intimidante para la víctima o incluso para el denunciado. Solicitar autorización para grabar la manifestación es muy importante. Siempre sugerimos grabar las manifestaciones porque así no se nos escapan detalles. Comenzar dejando claro cuál es el rol del comité y el propósito de la manifestación, y obviamente que esto va a ser de manera confidencial para generar mucha mayor confianza. No sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. Formular preguntas abiertas y no sugestivas. Preguntas abiertas es preguntas que te permitan a la víctima o al denunciado expresar todas sus ideas. No es solo que las respuestas se limiten a un sí o un no. Pedir información que respalde lo manifestado siempre, y las pruebas pueden ser de todo tipo, ¿no? Pueden ser pantallazos de WhatsApp, correos electrónicos, videos de vigilancia. Ahí la norma no establece ninguna prohibición. Siempre un trato cordial a las personas que forman parte del procedimiento. A veces es muy difícil porque sucede un acto de hostigamiento sexual y uno puede tratar de tomar partido, pero aquí es fundamental el trato cordial e imparcial hacia las partes. Y finalmente, siempre tomar firma y huella digital en caso que exista manifestaciones. Y si además, si fue grabada, en el mismo audio, decir si está de acuerdo con la manifestación realizada. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. Sí, Eri, una última, si Sí, me claro. permite. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando la persona o la víctima no tiene pruebas? Simplemente es palabra contra palabra. Por ejemplo, el ejemplo que pusieron, ¿no? De una persona que en la noche se quedó con su trabajadora y le empezó a hostigar. No hay cámaras, no hay pruebas, no hay nada. Y simplemente denuncia a la persona y el acosador simplemente lo niega. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cómo actúa el comité ahí? Es una buena pregunta, Juan Carlos, porque la norma lo que te dice es que la declaración de la víctima tiene presunción de veracidad. Es decir, bastaría para la norma lo que dice el denunciante respecto del acto de hostigamiento sexual. Sin embargo, nosotros creemos que no puedes afectar el derecho de defensa de la otra parte. Entonces, si solo es una manifestación y dice, yo puedo decir, el señor Juan Carlos Palomino me hostigó el día tal cuando yo ingresé a su oficina, pero no presento ninguna prueba, nada más. O sea, lamentablemente el comité no va a tener muchos elementos para determinar si efectivamente hubo hostigamiento o no. Y como el informe no va a tener no vamos a poder acreditar el hecho, difícilmente se va a poder imputar una sanción en este caso. No sé si tienen alguna otra duda. ¿Ninguna? Perfecto. Yo les agradezco mucho la participación. No se desconecten, por favor, porque va a haber una evaluación.